32. Romanos 8, del 31 al 32. Seguimos en la serie de Romanos 8. Para mí ha sido gratificante y a medida que pasan los versículos hay como un encumbramiento, es decir, va como subiendo la nota, más o menos desde Romanos 8:28. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? Dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego viene esta otra verdad, esta cadena inquebrantable, tan hermosa, que dice que los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, y que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Y después dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora dice, en el 31, ¿qué diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y luego dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Esto es una victoria. Y de hecho el título de este párrafo dice, más que vencedores, desde el 8:28. Porque, como yo digo, hay un encumbramiento, va subiendo y nos va mostrando lo victoriosos que somos en Cristo Jesús. Hoy cuando estaba haciendo la penitencia a nuestro hermano Pablo, uno se pone a pensar y es que verdad, usted tiene que ir a la palabra de Dios para darse cuenta de las grandezas de Dios, y eso debe darle paz. Y tenemos paz para con Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo. De lo contrario estaríamos bajo la ira del Dios vivo. Y la palabra tiene que ser un bálsamo para nuestras vidas, es decir, algo que nos refresque y nos aliente en medio de luchas, enfermedades, dificultades, desaliento, porque todos, mis hermanos, experimentamos el desaliento, el desánimo, bien sea físico, y eso repercute, es decir, va también a nuestro estado emocional. Y el Satanás siempre va a atacarnos con el desánimo, como con no hacer las cosas que debemos hacer. Ahora yo quiero concentrarme aquí en estos dos versículos. Vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos. Romanos 8, 31 y 32. A la voz de tres vamos a leerlo, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, el amor de Dios es un amor desacostumbrado, extravagante, especial, es fuera del ordinario, es inusual encontrar un amor así. Ese es el amor con que Dios nos ama, nos amó, nos ama y nos amará. No hay nadie que pueda superar el amor de Dios. No hay nadie que pueda superar el amor de Dios. No hay nadie que pueda superar el amor que Dios siente, da y es, porque Dios es amor, y eso lo sabemos. No podemos llegar a dar todo de nosotros mismos. Siempre nos vamos a reservar algo bueno para nosotros. De la manera en que Dios nos ama, no somos capaces de amar, porque Dios lo entrega todo. Y vamos a ver eso más adelante, pero nosotros de la misma manera no podemos corresponder al amor de Dios. Amar comprende dar todo de nosotros mismos, aún la vida misma. El Padre ha amado a los suyos y ha entregado la vida de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vivió una vida que no podíamos vivir, murió por un pecado que no podíamos pagar. Eso es dar todo y no guardarse nada. Dios lo ha dado todo por nosotros, no se ha reservado nada. ¿Qué
aquí viene la pregunta, ¿qué nos guardamos nosotros para Dios? ¿Nos guardamos algo de nuestra vida? ¿Qué parte de mi vida y de mi tiempo no estoy dispuesto a dar al que lo ha entregado todo por mí? En la buena manera que comprendamos el Evangelio, responderemos al llamado de dejarlo todo por Jesucristo. Repito, en la buena manera que comprendamos el Evangelio, responderemos al llamado de dejarlo todo por Jesucristo. Y de nuevo, en otras palabras, en la manera correcta, ¿verdad?, de digerir el Evangelio, está la correcta manera de vivir para Cristo. Y vamos a remitirnos a una historia que nos habla de no poner nada delante de nosotros y Dios y de dejarlo todo por Cristo. Vamos a Marcos 10, del 17 al 22, por favor. Marcos 10, del 17 al 22. Esta es una historia que muchos de ustedes conocen ya. Es muy conocida. San Marcos 10, del 17 al 22. Vamos a ver qué dice. San Marcos 10, del 17 al 22, a ver si se acuerdan. Lo voy a leer para ustedes, dice así la bendita palabra de Dios. Y esta es la historia del joven rico. Ya ustedes conocen, saben cuál es la historia del joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. ¿Qué es hincar la rodilla? Es decir, hizo así, como la venia que se le hace a un rey. Esto es hincar la rodilla. Puso su rodilla sobre el suelo. Maestro bueno, le estaba diciendo a Cristo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesucristo sabía las intenciones de él. No estaba negando que él no era Dios, no, Jesucristo es Dios. Pero le estaba respondiendo de que el único bueno es Dios. El único que se le puede llamar bueno es Dios. Recuerden lo que dice Salmos 14, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces le dice Jesucristo, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dice la segunda, Jesucristo, él sabe lo que dice, y le dice la segunda parte de los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos que son referentes a la relación con los seres humanos. Entonces, ¿qué le responde él? Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, Señor, yo soy perfecto, yo cumplo toda la ley, yo no robo, yo no mato, yo no bebo, yo le hago caso a mis padres. Es decir, a su propio juicio, este hombre lo había entregado todo, estaba listo para la vida eterna, no le faltaba nada. Y muchos tienen ese concepto de sí mismos, ¿verdad? No, yo no soy pecador, yo guardo todos los mandamientos. Entonces le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, desde pequeño, desde que me han enseñado. Entonces Jesús, mirándole, le amó. El Señor lo miró con misericordia y le dijo, una cosa te falta. Y recuerden que si usted no cumple ni una jota de los mandamientos, es como si no cumpliera nada. Una cosa te falta, dice el Señor. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Recuerden lo que dice también Mateo 6:33. ¿Sí recuerdan? Cuando dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, serán añadiduras. Entonces, le habla de esto, y le está hablando del primer y gran mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Entonces, pero el que hizo, el afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ustedes entienden el mensaje, ¿no? De darle más valor a unas cosas y darle más valor a las riquezas antes que a Dios. Entonces este joven rico no cumplía los requisitos, no tenía el amor por Dios,
no tenía el amor salvífico, no tenía la fe que se requería. Y no quiere decir de que muchas personas sean perfectas. No, nosotros somos perfectos por creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Pero ¿a qué quiero llegar con todas estas cosas? ¿A qué quiero llegar, mis hermanos? Recuerden lo que les empecé a hablar de darlo todo por Cristo. Él no estaba dispuesto a darlo todo. Él no estaba dispuesto a negarse a sus posesiones y ir en pos de Cristo. Y nosotros muchas veces somos así. No estamos dispuestos a negarnos a todo. Siempre hay algo que nos reservamos para nosotros, para mi deleite. Porque como una vez vimos, no, esto yo me lo debo. Esto me lo debo a mí. Yo me merezco esto. No, usted no se merece nada. Nosotros nos merecemos el infierno. Pero Cristo, en su infinito amor, en su bondad, en su misericordia, quiso que no fuera así. Quiso que usted creyera en Él como único y suficiente Salvador. Entonces, es necesario entender el Evangelio, porque si usted le da el verdadero valor al Evangelio, usted va a cambiar su vida, va a cambiar y va a dar más para Dios. Entonces, si Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros, en consecuencia, nosotros debemos vivir y morir para Él. Esto requiere ¿qué? Entrega total. Esto requiere entrega total para Jesucristo, que tuvo y tiene entrega total. Jesucristo en su vida terrenal lo dio todo. No se escatimó en nada, no se guardó nada, no se reservó nada. Vivió para el prójimo, vivió para los demás. ¿Cuándo vieron ustedes que Jesucristo vivía o buscaba algo para sí? No. Él vivía en función del Padre, sometido al Padre, haciendo lo que el Padre requería. Y todo esto también para beneficio nuestro, porque yo he venido a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a sus hijos, a sus ovejas. Y hay unas ideas claves que yo quiero que nosotros entendamos acá. Dios el Padre ama a los pecadores hasta tal punto que no perdonó a su único hijo. Mire el amor con que nos ama. No perdonó a Jesucristo, porque si lo hubiera perdonado, Dios no hubiera sido justo, porque si la paga del pecado es la muerte, y si Él dice esa verdad, la paga del pecado es la muerte, y si hubiera perdonado a Jesucristo, es decir, sería injusto. Él fue justo y su justicia fue manifestada en la cruz, porque alguien tuvo que pagar por el pecado y ese fue Jesucristo. Otra idea que tenemos que tener en cuenta, Dios el Hijo se convirtió voluntariamente en el mediador entre Dios y el hombre, asumiendo una naturaleza humana y muriendo como sustituto por nosotros a causa de nuestros pecados. Él es mediador, tomando nuestro lugar. Dígame si eso no es entregarlo todo, que usted dé la vida por otro. Nuestro futuro eterno está asegurado gracias al amor del Padre por nosotros, al sacrificio del Hijo por nosotros y a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bendita Trinidad, jugando a favor nuestro. Gracias a Dios, porque si por nosotros fuera la salvación, no llegaríamos a ningún lado. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Dice la palabra. ¿A qué? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué se está refiriendo él? ¿A qué diremos algo? ¿Contra qué podemos argumentar algo? Es decir, ¿contra qué podemos ir nosotros? ¿A qué se refiere Pablo con la palabra esto? Entonces, ¿qué debemos decir ante esta declaratoria argumentativa de los versos 18 del 1 al 30? Y ustedes ya saben, todo lo que hemos visto del Romanos 8, del 1 hasta el 30. Es decir, cuando Pablo está diciendo esto, se está refiriendo muy seguramente a todo lo que ha expuesto en Romanos 8 y aún lo que ha venido exponiendo desde Romanos capítulo 1 al capítulo 7. Es decir, nosotros ¿qué vamos a decir ante todo esto? Ante toda esta declaratoria. Porque todo esto abarca todo el respecto de la gracia inmerecida a lo largo de nuestra vida y antes de ella aún.
gracia transmitida y aplicada por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pues diremos a esto ante esa gracia inmerecida, ante ese don inefable, ante todas las riquezas del Evangelio? ¿Qué vamos a decir ante esto? ¿Comprendemos hasta este punto de nuestras vidas la gracia inmerecida y la seguridad en Dios que debiésemos tener? ¿Ustedes comprenden y se dan cuenta? ¿Ustedes comprenden y analizan? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo mi hermano Pablo en la penitencia, los poquitos que estaban? ¿Ustedes entienden esto? ¿Le dan el valor que se requiere de esto? ¿Le dan el valor adecuado? ¿Cuál es el valor que le damos al Evangelio? Hay una frase que el pastor Leonel ha acuñado y yo también estoy de acuerdo con ello. El problema del mundo es que la escala de valores, ¿sí?, está alterada. ¿Qué quiere decir esto? El mundo le da valor a cosas que no deberían tener valor, y a lo que debería tener valor, que es a Dios y a su obra perfecta, no se le da el valor adecuado. Y una prueba fehaciente es esta. Hace 2 días, un día, ustedes saben que ahí enfrente hay unos billares, y se escucha clarito lo que hablan. Y ellos, en medio de su borrachera, en medio de su amor al trago, decían: uy, esto sí es vida, esto es bueno, acá la estamos pasando bien, acá la estamos pasando sabroso. Quiero que analicen un momento esto. Vea el mundo, para el mundo, ¿qué es pasarla sabroso? ¿Qué es pasarla bueno? ¿Qué es pasarla tranquilo? Ese tipo de eventos, ese tipo de bebidas embriagantes, para ellos esto tiene mucho valor. Y estaban rifando, porque yo escuchaba, estaban rifando botellas de aguardiente y cerveza, estaban haciendo un tapazo, y ellos le daban mucho valor a esto. Ganarse una botella de aguardiente, ¡uf!, excelente. Ganarse un petaco de cerveza, excelente. Y dependiendo el valor que usted le dé a las personas o a las cosas que lo rodean, dependiendo el valor que usted le dé, de eso depende su calidad de vida. Si una persona le da un valor o una importancia tan grande al estar en un evento de esos, a trasnochar, dígame qué calidad de vida puede tener una persona de estas. ¿Cómo estará la calidad de vida con su familia, con sus hijos? No creo que muy bien. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es la importancia o el valor que usted como cristiano le da a Cristo en su vida? De eso depende su relación. Unos me pueden decir: no, es que, pastor, yo le doy mucho valor a mi esposa, yo le doy mucho valor a sus hijos. Eso está bien, pero el primero que tiene que tener más valor e importancia en su vida es Cristo. Y si usted tiene en un alto concepto, en un alto valor, en una alta importancia a Cristo y su sacrificio en la cruz, las demás relaciones también lo van a tener. Usted va a tener una buena relación con sus hijos, con su esposa, con los demás, con su prójimo e incluso con usted mismo. Dependiendo el valor que tenga Cristo en su vida, va a determinar la calidad de vida que usted tenga. Ahora bien, no le voy a decir: no, usted no va a sufrir enfermedad, usted le va a ir bien, usted va a tener todo lo que tenga. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de las cosas materiales, porque el ser humano siempre se va a lo material. No, estoy hablando de las cosas espirituales. Usted va a obtener salvación, usted va a obtener gracia. No porque usted se la ha ganado, sino porque Cristo la ha ganado para usted. Entonces miremos el valor. ¿Dónde está Cristo en mi vida? ¿Cuál es la importancia de Cristo en mi vida? Entonces, ¿comprendemos estas cosas? Observemos. Pablo utiliza esta palabra como una referencia a las riquezas del Evangelio resumidas en los versículos anteriores. Todas estas realidades espirituales de que no hay condenación y todas estas cosas, Pablo se está refiriendo a esto. Y vamos a hacer un resumen muy corto de lo que ha sido Romanos 8. Vamos a Romanos 8.1. Vamos a ver Pablo con qué se refiere a esto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿Qué dice Romanos 8.1? En Romanos 8.1, recuerden: así pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no hay condenación. ¿Qué pues diremos a esto? De que no hay condenación. Y más adelante, vamos a adelantarnos un poco, Romanos 8.11, ¿recuerdan? Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, está en nosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el poder vivificante del Espíritu Santo, el que nos va a dar, el que nos da vida, el que está en nosotros. Tenemos permanencia. Es decir, ¿qué diremos a esto? Ante el poder vivificante del Espíritu Santo. Y más adelante, Romanos 8:14, síganme por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo también nos guía, ¿verdad? Nos guía y nos hace hijos de Dios, porque tenemos residencia del Espíritu Santo. Y más adelante, un poco más adelante, en el 15 y 16, dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, como un hijo que se dirige a su padre de una manera amorosa. Y el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Ante la adopción, ¿qué pues diremos a esto si Dios ya nos ha adoptado? Y sabemos que hemos sido adoptados porque el Espíritu Santo da testimonio y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Todas estas cosas son gracia para nosotros, algo que no nos merecemos, pero que Él nos ha dado. El 18 y 19 más adelante habla de las aflicciones, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, esperanza en Cristo, superando los sufrimientos gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Y más adelante, por favor, síganme, Romanos 8:26. Y ese lo vimos hace poco, ¿verdad? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras oraciones. ¿Qué pues diremos a esto? Si el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras oraciones porque no sabemos cómo orar, ¿verdad? Intercede por el creyente. Y el Romanos 8:28, que ustedes se lo saben, ¿verdad? Para los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien para la vida de un cristiano, de uno que se llame cristiano. ¿Qué diremos a esto? Y el 29 y 30, que lo estudiamos el sermón pasado, la cadena dorada que nos da seguridad. Todo esto basado en la obra redentora de Cristo. ¿Y cuál es la obra redentora de Cristo? De que Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Y ustedes saben, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos ante estas maravillas que les he venido describiendo a lo largo de todo Romanos 8? ¿Qué diremos ante esto? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Cómo responderemos ante semejante muestra de gracia de parte de Dios? Pablo nombra al Espíritu Santo aquí en Romanos 8 más de 20 veces. Esa es la obra vivificante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da vida, nos ilumina, nos guía, nos santifica, nos lleva. Es increíble. ¿Qué haremos ante esto? ¿Cómo responderemos ante esto? Ante Dios. Cuando estemos frente a Dios, ¿verdad? Porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál será nuestra excusa para no haber respondido de manera más efectiva delante de Dios? Porque recibiremos coronas dependiendo cómo hayamos administrado la salvación que nos ha dado. Y la segunda parte del versículo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios lo ha dado todo, ¿quién podrá contra nosotros? Y una traducción mejor sería: puesto que Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué o quién podrá ir en contra suya o en contra nuestra? Y como les digo, seguramente se nos vienen a nuestra mente cosas materiales, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? La profesión, planes, dinero,
¿sí? Si Dios es contra nosotros, nosotros podremos hacer muchas cosas, hablando materialmente. No, entonces diremos, cualquiera nos puede hacer daño, cualquiera puede herirnos, cualquiera puede lastimarnos, incluso matarnos. Porque si hablamos de esa manera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si hablamos de la parte humana, cualquiera puede hacerle daño a usted, cualquiera lo puede robar, cualquiera puede hacerle un daño físico, eso es verdad. Si Dios lo permite, es así. Pero, escúchenme bien, pero hay una realidad espiritual que va más allá, más trascendente, más profunda, porque nosotros siempre vemos por encima lo superficial, no vemos más allá. Cuando Él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando de algo espiritual, está hablando de la salvación. ¿Qué dice Mateo 10:28, por favor? Vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28. ¿Y cuál es el contexto de Mateo 10:28? 10:28, perdón. Recuerden que el Señor Jesucristo envía a una misión a sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan? Que Él los envía y los dicen vayan de dos en dos, y donde los reciban, pues allí estará su bendición, y si no los reciben, sacudan el polvo de sus sandalias y sigan. ¿Se acuerda cuando los mandan esa misión? Y dice que podrán echar fuera demonios, y ellos se emocionan, y van a hacer sanidades. ¿Sí se acuerdan? Y dicen, no lleven ropa con ustedes, lleven solo lo que tienen, no lleven maleta, no lleven alforja, vayan así como es. Y ellos le dicen, ¿y qué vamos a decir? Y el Espíritu Santo les dará palabra y les dirá qué deben decir. Entonces, ellos están asustados, porque pues también están en persecución y les pueden hacer daño. Y el Señor en Mateo 10:28, ¿qué dice? Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, ustedes no se preocupen por los seres humanos, no se preocupen por lo que puedan hacerle los seres humanos, ni por lo que puedan pensar los seres humanos. Preocúpense por lo que pueda pensar Dios de ustedes y lo que puede hacer Dios. Él sí puede destruir el alma, Él sí lo puede enviar a usted al infierno. Él es el que da la salvación, el ser humano no. El ser humano lo puede a usted físicamente dañar, lo puede hacer, pero lo que vale realmente es la salvación de su alma. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el punto de Pablo es este: si ustedes y yo tenemos una fe real, una fe que es genuina, porque no existe sino una fe, ¿no? Una fe que no es ni superficial, ni espuria, es decir, que no es falsa o que no es fingida, una fe que no es fe en Dios, ¿ven? Fe en Cristo, nada podrá destruir esa fe, si su fe es real. Pablo está diciendo, nada va a poder destruir esa fe que no se ve, porque nosotros esperamos algo que no vemos, en esperanza lo esperamos. Nada ni nadie podrá desviarnos para siempre del camino que Dios se ha encargado de planear, construir y finalizar. Eso está queriendo decir Pablo. Pablo va más allá de lo meramente material. Pablo está diciendo, vea, si usted realmente es cristiano, nada va a poder ir en contra de su fe, de sus creencias. A usted lo pueden incluso matar, pero si usted es firme en la fe, nadie le va a poder arrebatar la salvación. Nadie. ¿Y saben por qué? Porque la salvación no es suya, es de Dios. Si fuera nuestra, si fuera por mi propia obra, lo podrían hacer. Y gracias a Dios que es por Cristo. Y gracias a Dios que no es por lo que yo haya hecho, ni por lo que haga, ni por lo que haré. Gracias a Dios que no es mi mérito, sino es un mérito ajeno, es decir, el mérito de Cristo en la cruz. Él se lleva todos los méritos. Nada podrá contra nosotros, pues Dios mismo está a favor nuestro, pues mi causa no es mi causa. Mi causa no es mi causa, es una causa de Dios. Y ay del que quiera ir en contra de Dios y su causa. Ahorita muchos lo hacen.
El mundo está en degradación, cada día más podrido. Y creen que se van a salir con la suya y creen que van a vencer, pero no es así. Son criaturas creyendo ser creadores. Ay de aquel que quiera interponerse entre Dios y sus planes. Ay de aquel que quiera interponerse entre Dios y sus planes. Repito, pobre es el hombre que quiera ser piedra de tropiezo entre Dios y sus hijos. Por eso hago este paréntesis. Cuando ustedes no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios, oigan bien, cuando ustedes no le enseñan la palabra a sus hijos, están siendo piedra de tropiezo para ellos. Ténganlo en cuenta, papás, abuelos, porque también para los abuelos, porque les enseñarás a los hijos de tus hijos. Si ustedes no le enseñan a sus hijos desde pequeños la palabra, si no los encaminan, ustedes están siendo piedra de tropiezo para ellos. Y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios, el que es piedra de tropiezo, mejor es que se amarre una piedra a su cuello, una piedra de molino, y la eche al mar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, porque ellos están dentro del pacto, y debemos creer así, y de esa manera debemos actuar. Si una persona es piedra de tropiezo entre Dios y sus hijos, los hijos de Dios, no le alcanzarán sus días en el infierno para pagarlo. La victoria está asegurada, mis hermanos. Se nos olvida eso, de que somos victoriosos. La muerte ya fue vencida. ¿Habrá oposición? Claro, desde luego va a haber oposición. Va a haber gente en contra de sus ideales, en contra de su causa, en contra de su fe. Claro que sí, pero no podrá permanecer contra la iglesia de Cristo. No van a poder con su fe, porque Dios está por nosotros. Entonces, no hay nada que podrá en contra de nosotros. No hay nada que podrá en contra de su fe, porque su fe es en Cristo, en el sacrificio que hizo en la cruz. Y eso nadie lo puede borrar de la historia. Nadie, ni nada. Vamos al 32, 8:32. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlo otra vez todos juntos, por favor. Romanos 8:32. A la voz de tres. 1, 2, 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y vamos a ver qué es escatimar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no lo escatimó, es decir, Él lo dio. Si Él lo hubiera escatimado, lo hubiera guardado, lo hubiera reservado. Eso es escatimar, guardarse las cosas, no darlas, sino tenerlas para sí. Pero Él lo dio, Él no lo negó, Él no lo guardó, no lo guardó del castigo, no lo reservó de su ira, sino que lo puso allí. Y toda su ira manifiesta fue en contra de su Hijo. Qué dolor tan grande para el Padre. ¿Usted daría a su Hijo por un montón de pecadores? ¿Usted entregaría a su Hijo para que se salvara un montón de pecadores? Piénsenlo. ¿Lo haría? Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Dios sí lo hizo. Entregó su Hijo santo y perfecto, sin mancha y sin pecado, por un montón de pecadores como nosotros. ¿Usted entregaría, repito, la vida de su Hijo para salvar a un asesino? ¿Usted daría su vida para salvar la vida de un ladrón? ¿Lo haría? Pregúntense. Yo creo que no lo haríamos, ¿verdad? Porque juzgamos y porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y entonces, ¿por qué no damos todo por un Dios 3 veces santo, que dio la vida por un vil y despreciable pecador como yo? ¿Por qué? Lleno de faltas y defectos. Y la vida de Cristo valía más, 10,000 veces más que mi vida. ¿Por qué? Si Él no se reservó nada de lo suyo, es decir, no escatimó nada de lo suyo, no se guardó nada, tanto fue así
que no eximió, es decir, no perdonó a su Hijo Jesucristo y lo castigó con todo el dolor y abandono posible para poder ser perdonados. Lo castigó con todo, lo abandonó en la cruz, no lo eximió del castigo, no lo negó del castigo. Si Él lo hubiera negado a ustedes y yo, no estaríamos aquí y la historia redentora no existiría. Y escuchen bien, el castigo de uno fue por muchos, el castigo de muchos fue en uno, en Cristo Jesús. Y repito otra vez, de nuevo, el castigo de uno fue por muchos, el castigo de muchos fue en uno, y ese uno se llama Jesús. En ese uno fue el castigo de todos nosotros. Estas palabras recuerdan el sacrificio que estuvo a punto de llevar a cabo Abraham en Génesis 22:12. No lo busquen, yo se lo leo. ¿Recuerdan? Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. En Génesis 22:12 dice: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Te has negado. Abraham tampoco escatimó a su hijo, lo dio. Señor, ¿quieres mi hijo? Lo voy a dar. Tenía la fe salvífica de que de alguna manera lo iba a resucitar. Pero Dios decidió no, lo eximió del castigo. A él sí lo eximió de ser sacrificado. Esto como prototipo de que Cristo iba a ser sacrificado, pero esta vez el Padre no dijo: no lo sacrifiques. No, Dios sí sacrificó a su Hijo. Dios lo entregó por todos nosotros, para que lo mataran, para que lo asesinaran. Y suena muy sangriento, pero es así, es verdad. Lo entregó por nosotros, no lo negó. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Pero había un castigo que merecía ser pagado. Había una cuenta que merecía y que tenía que ser saldada. Dios eximió a Isaac, no lo entregó. Le dijo a Abraham que no sacrificara a su hijo, el hijo del pacto, al hijo de la promesa, al único hijo en su condición. Ustedes me dirán: no, él también tuvo un hijo, Ismael, sí, pero él no era el hijo del pacto. El único en su género era Isaac, el hijo de la promesa. Pero no es así con el unigénito Hijo de Dios, pues Dios no negó a Jesús, ni se retractó a la hora de entregarlo a la muerte. No se retractó, simplemente lo clavaron en la cruz de pies y manos para que llevara nuestro pecado. El amor de Dios es costoso, mis hermanos, costó mucho, costó la sangre de Cristo, es un alto costo el que Dios pagó en la cruz, pues la sangre que fue derramada es la sangre de Dios, es la sangre del Hijo de Dios, es la sangre con la que pagó el rescate de un montón de pecadores como ustedes y como yo, para que estos cambien su condición de condenación a salvación y sea su vida como la vida de un elegido. Y siempre les he hablado de esto. Tiene que haber un cambio de condición. Tiene que haber en su vida un nuevo nacimiento, un nuevo testimonio. Y esto está implícito en la vida de un cristiano, el que demos lo mejor para Dios, sin negarle nada, sin negarnos nosotros mismos, sin guardarnos nada. En lo único que debemos negarnos es al pecado. Mateo 20:19, no lo busquen. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Lo entregarán, él fue entregado, porque Dios no eximió a su Hijo, no escatimó en nada y entregó a su Hijo, lo entregó por nosotros. Y Mateo 27:2 más adelante dice: lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador. El Padre lo entrega y el Hijo se da de manera voluntaria, lo entregó. Fue entregado por el Padre. Jesús da su vida voluntariamente. Lo que más valor tiene para el ser humano, ¿qué es? La vida. Y claro, el tiempo.
lo que hace con su vida. Eso es lo que más valor tiene el ser humano. Usted puede tener muchas riquezas, mucho dinero, pero si no tiene vida para gastarse esa vida, esos recursos, si no tiene la salud, entonces lo de más alta estima en la vida de un ser humano es la vida, el tiempo de su vida. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? Porque si Dios nos creó fue para su gloria. Si Dios nos redimió fue para que le sirviéramos a Él, para que estuviéramos en libertad, pero sirviéndole a Él. En eso debemos hallar la libertad, la verdadera libertad. Él no lo ha redimido a usted para que usted haga lo que quiera, no. Él no le ha dado libertad para que usted ande según su propia prudencia, no. Si Él lo redimió, si Él lo compró, si usted realmente es un hijo de Dios, va a tratar de gastar su vida y va a tratar de entregarlo todo. Claro, reitero otra vez, nosotros no podemos amar ni podemos entregarlo todo como Dios lo entregó. Pero en la vida de un creyente tiene que estar el tratar de hacer las cosas que le agraden a Dios, en tratar de entregar su tiempo y su vida en Él. ¿Cómo logramos que esas dos cosas con tan alto valor estén al servicio de Dios? ¿Cuáles dos cosas? Mi vida y el tiempo de mi vida. ¿Cómo hago para que esas dos cosas que son tan de alto valor sean entregadas a Dios? ¿Qué pasaje de la Escritura citó Jesús en la cruz? ¿Por qué es importante? Vamos a Salmo 22:1, por favor. Porque esto es importante. Porque vamos a ver el alto costo, lo que Dios entregó, lo que el Padre entregó, lo que Cristo entregó. 22:1, y dice algo así, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había abandono, ¿verdad? Había abandono. Ese es el abandono que Jesús sintió en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se dirige a Dios como Padre, de esa manera familiar, no, se dirige como Dios mío, es decir, hay una ruptura de la comunión con el Hijo y el Padre. Fue un alto costo. ¿Usted entregaría una relación de esas? Es decir, ¿usted entregaría a su hijo por algo, por una causa? Lo entregaría porque eso requiere que haya una ruptura de relación. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Había una ruptura entre el Padre y el Hijo, había un alejamiento, había un abandono a su suerte. Eso es un alto costo, mis hermanos. Eso es de alto valor. Eso es entregarlo todo, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, ni a la relación que tenía con su Hijo. Entonces, esos son de los momentos más oscuros de la vida de Jesús y reflejan el alto costo que tuvo que pagar en la cruz, el alto valor. Y vamos a recordar un poco el himno 198, ya lo hemos cantado aquí, ¿recuerdan? Ese himno 198 yo lo voy a leer para ustedes, dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué dejamos por Cristo? Reproches, aflicción, angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo bebí por ti. Reproches, yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, es decir, Cristo. ¿Qué ofreces tú por mí? El Padre nos dio el don, nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo. Y nosotros quedamos. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? ¿Cuál es nuestro sacrificio? Ay, pastor, es que usted no sabe a mí cómo me toca. Sí, yo sé. Y a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado una situación difícil. Pero ustedes creen
que van a ir delante de Dios y decirle, uy Señor, usted no sabe cómo me tocó a mí. Claro que Él sabe y más, porque Él murió y fue azotado y sufrió reproches y Él es Dios mismo. Y Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir y mi sufrimiento no se compara al sufrimiento de Cristo. Mi humillación no se compara con la humillación que Cristo sufrió a lo largo de su vida y en la cruz. Es decir, Él se compadece de nosotros. Él se puso en nuestros zapatos y sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Y 2 Corintios 5:15, que es de donde sale la inspiración de este himno, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, Él murió, y murió por usted, pero no para que usted viva como usted quiera, sino para que viva para Él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces murió por todos, para que los que viven por su muerte vivan para Él, vivan en Él. Y la segunda parte, ya para terminar, porque el que no escatimó a su propio Hijo, es decir, sino que lo dio por nosotros, en sacrificio de nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si ya Cristo envió a su Hijo a la cruz a morir, si ya lo dio todo, ¿cómo no nos dará las cosas futuras? Y ustedes saben a qué me refiero, a las grandes mansiones, a ver a Cristo tal como Él. Si ya lo hizo, ¿ustedes no creen que Él es digno de confianza y de que va a hacer las cosas? Claro que sí. Si ya entregó todo, ¿por qué no va a hacer lo que falta? La consumación, la glorificación. De nuevo, Pablo no nos está hablando de cosas materiales, sino más bien de cosas que superan infinitamente las materiales. Porque las cosas espirituales son mucho más que los tesoros reunidos de todo el mundo. Son mucho más valiosos. El problema de nosotros es que no le damos el valor que se merece a la salvación. La salvación en nuestras vidas debería tener el primer lugar. Y claro, consigo, Dios debería tener el primer lugar. Solo así comprenderíamos la gran verdad de lo que significa que Dios no se ha escatimado en nada, no se ha guardado nada, no se ha reservado nada, no nos ha negado nada. Porque si Dios entregó a Jesucristo por los pecados de su pueblo, si Dios lo entregó, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Y ahí atrasito, Romanos 8:3, acompáñenme, dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, enviando a su Hijo Jesucristo en la carne, por los pecados de su pueblo. Y de la misma manera nos dará la gracia suficiente y las garantías que necesitamos o necesitemos para un día estar con Jesús en la gloria celestial. Si Dios ya nos ha dado esto, si ha entregado a su Hijo Jesucristo, también nos va a garantizar, ¿verdad?, el camino al cielo, y su presencia nos la garantiza. ¿Y cómo nos la garantiza? Vamos a 2 Corintios 9:8. Y ustedes saben, y lo hemos leído, por el poder del Espíritu Santo es que somos santificados, y por el poder del Espíritu Santo, tenemos la seguridad de que veremos a Cristo como Él es, porque esa es la función del Espíritu Santo, santificarnos día tras día en Él, para Cristo. 2 Corintios 9:8. Y vamos a leerlo todos juntos para que nos quite el sueño, por favor. 2 Corintios 9:8, a la voz de 3. 1, 2, 3. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, poderoso es Dios para que abunde en nosotros gracia. Dios es poderoso para hacer las cosas que Él ha prometido y ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe en ese camino y nos dará la gracia, y no solo un poco de gracia, dice que la gracia va a sobreabundar, es decir, va a haber mucha. Todas las cosas son las cosas de arriba. Cuando dice, ¿cómo no nos dará
también con Él todas las cosas? Es decir, ¿cómo no nos dará con Jesucristo todas las cosas? Hermanos, la redención ya fue hecha, el sacrificio ya fue hecho, la crucifixión ya fue hecha. ¿Cómo no nos dará ahora todas las cosas que nos ha prometido? Lo hará, Él cumplirá su promesa, Él cumplirá su palabra porque Él es justo, Él es fiel, Él es recto, no como nosotros. Todas las cosas son las cosas de arriba, son las cosas que superan nuestro conocimiento, son las cosas del reino y su justicia, las cosas que nos dará. No son solo añadiduras, pues aún el incrédulo puede poseer muchas añadiduras, porque muchos pueden sacar de contexto este versículo y dice, ay, Dios me va a dar todas las cosas, me va a dar riqueza, fortuna, carros, casas. No, porque si no, ¿cuántos vemos hoy en día que tienen tantas cosas de esas? No, está hablando de cosas espirituales, está hablando de verdades espirituales, está hablando de verdades celestiales. Pero jamás, ningún incrédulo jamás podrá tener el don supremo que es Cristo Jesús. Por más que tenga todo en esta vida, jamás, si no se arrepiente, jamás podrá tener la vida eterna. Tendrá que pagarlo en el infierno con sufrimiento y no va a poder pagarlo. En el futuro heredaremos con Jesús, en la gloria que vendrá seremos como Él es. Y 1 Corintios, no lo busquen, 3 del 21 al 23 dice así, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Nosotros somos de Cristo, todo es de nosotros. El reino y su justicia, somos coherederos con Cristo. Él nos tiene cosas preparadas, acordémonos de esas promesas. Miremos el sacrificio de Cristo, pero no nos olvidemos de mirar lo que está por venir. El cielo, su justicia, Cristo mismo, le veremos tal como Él es. Somos victoriosos en Cristo, Él nos lo ha dado todo, quedamos nosotros por Él. Y ya para terminar, Dios ya lo ha dado todo, ¿por qué pues no nos dará lo que hace falta completar? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué claudicamos o nos desanimamos si Dios ya nos dio la salvación? De la misma manera nos dará el cielo prometido y a su autor, que es la máxima promesa, Cristo. Miremos hacia adelante, mis hermanos. Veamos la gloria futura, pero sin dejar de ver atrás, sin dejar de ver la cruz. Pues si lo anterior no había, lo postrer, es decir, lo que viene. Lo postrero, que es Cristo y el cielo, no sería sin lo primero, que es Cristo y la cruz. Ambas tienen que ver una con la otra. La gracia venidera a favor nuestro reside en la gracia derramada en la cruz del Calvario, donde Dios lo dio todo por nosotros. Amén. Vamos a orar.